Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. Desde muy niño me gustó mucho la física. Desde muy niño, durante mucho tiempo, me pregunté y me hacía muchas preguntas del cómo, el por qué, el cuál, debido a qué, por qué se producen estos fenómenos. No solamente de la física, sino también de la electricidad, de la electrónica y más aún del magnetismo, ciencias que me apasionan y que me fueron apasionando y envolviendo con el transcurrir de los tiempos. Pues bien, tuve que investigar mucho en ese tiempo y hoy en día me sigo haciendo otras preguntas de muchos temas que van apareciendo en mi vida y en mi canal y que los plasmo en los videos con conocimientos para ustedes. Pues bien, no solamente ello, muchas personas en mi canal me siguen preguntando cosas muy básicas que yo ya las conozco. En este video vamos a desmistificar muchas de esas preguntas del qué, el cómo, el por qué en la ciencia y la tecnología, no solamente en electrónica, sino también en electricidad, en robótica, en magnetismo, en sistemas informáticos. Esta es la primera sesión que voy a hacer de este tipo de videos y espero que sea de su agrado. Así que acompáñenme a darle la respuesta de manera técnica y detallada a muchas de las preguntas que nos hacemos en nuestro día a día. Vayamos a la teoría entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes vamos a empezar con nuestro primer mito, una de las preguntas que todo el mundo se hace y que las personas que más me han hecho aquí en mi canal es acerca de esta pregunta. Si los electrones circulan del polo negativo al polo positivo, ¿por qué se dice que el sentido de la corriente es del positivo al negativo? Realmente es una gran pregunta, es un gran mito que muy pocas personas saben resolver. Y aquí en mi canal vamos a desmistificar este mito, esta primera pregunta. Para ello vamos a empezar aquí en mi cuaderno. Vamos a hacer un pequeño diagrama y vamos a explicar cómo es que circula la corriente de manera física. Es decir, primero vayamos a la parte física, a la parte fundamental, a los conceptos básicos de la física. Para ello vamos a diagramar primero una pequeña batería, la conexión de una batería. Ahí. Vamos aquí a hacer un corte para explicar cómo es que funciona el flujo de electrones. Y en esta otra parte, en esta otra sección, vamos a poner una carga que puede ser una pequeña lámpara de 12 voltios y cerramos el circuito. Obviamente aquí estoy dejando de lado el más y el menos, una batería de 12 voltios de corriente continua. Estoy dejando de lado el interruptor, que no viene al caso, pero sí nos interesa, en este caso, cómo es que se produce el flujo de corriente dentro de un conductor de cobre. Suponemos que este es un conductor, esto es una especie como una tubería, llamémoslo así, para poder explicar el funcionamiento y cómo es que los electrones circulan en un cable o un conductor de cobre. Para ello vamos a empezar con el átomo 1. Nosotros sabemos que todo cuerpo o todo está formado por partículas, moléculas y átomos. Vamos a hacer un análisis rápido que ya lo hemos visto en otros videos de cómo es que la información, en este caso los electrones, se mueven dentro de un material de cobre para producir lo que conocemos como el flujo de corriente eléctrica. Tenemos el átomo 1, que tiene en su última capa de valencia, vamos a suponer que tiene 2 electrones. Este otro de acá también tiene 2 electrones. Esa es una suposición, ojo, obviamente en la tabla de valores es distinto, pero este es tan solo un ejemplo de cómo es que vamos a manipular el flujo de electrones en un material de cobre. Suponemos acá que este señor, aquí existe un hueco, aquí otro hueco, aquí otro hueco. Sin embargo, en las otras posiciones existe un electrón, acá también, y aquí también. Lo mismo que acá.
Digamos que este es un material de cobre. Tenemos una fuente de alimentación y rápidamente, para no hacer largo el video y la explicación de este primer mito, vamos a explicar cómo es que se produce la corriente eléctrica en un circuito muy sencillo con una pequeña lámpara de 12 voltios. Esa es una carga de 12 voltios, soporta hasta 12 voltios de corriente continua. ¿Cómo es que yo puedo producir que la corriente eléctrica se genere o que fluya a través de un conductor eléctrico? Para ello necesitamos una gran fuerza electromotriz, una gran energía que produzca que los electrones sean arrancados de la última capa de valencia y pasen de un átomo a otro de manera tal de que fluya una cantidad de energía lo suficientemente grande para que los electrones se puedan mover. A esta energía poderosa y grandiosa le conocemos como voltaje, también llamada tensión, y en otra nomenclatura también se le conoce como diferencia de potencial. Ojo con el último detalle, diferencia de potencial lo vamos a ver luego en otra parte de este video, en otro de los mitos que voy a explicar. Entonces, cuando nosotros generamos una gran energía que conocemos como voltaje, esta energía es tan intensa que va a producir que los electrones de un átomo salten de su última capa de valencia hacia el otro átomo. Si tenemos un voltaje de 12 voltios y alimentamos el circuito, esta energía tan intensa va a hacer que los electrones, cuya carga se encuentra en la parte del cátodo de la fuente de alimentación, este es el ánodo, este es el cátodo, los electrones que se encuentran aquí van a comenzar a circular a través de la lámpara en este sentido, desde el polo negativo hacia el polo positivo. ¿Y cómo es que funciona esto? Es un funcionamiento físico de manera tal de que esa energía es tan intensa que hace que este electrón de su última capa de valencia, del cobre, salte de este átomo 1 hacia el átomo 2 y llene el hueco que se encuentra en esta posición y lo cubra, de manera tal de que aquí deja un hueco libre para el siguiente átomo. Este electrón ya saltó acá y existe un nuevo electrón acá. Luego, como la energía va trasladándose y es tan intensa, este otro electrón se desprende de su última capa de valencia y salta al hueco del siguiente, de la última capa de valencia, en este caso del átomo 3, lo llena, se genera el electrón y probablemente también este otro electrón que está acá salte al átomo 4 y lo llene, dejando acá un hueco. Cada vez que salta, va saltando de átomo en átomo, de manera tal que va dejando un hueco, y ese hueco puede ser cubierto por el siguiente electrón que va saltando en la posición anterior. A este flujo de electrones se le conoce como corriente eléctrica. Entonces, para yo poder generar la corriente eléctrica necesito una gran energía que permita arrastrar a estos electrones desde un polo negativo de la fuente, hablando en corriente continua, hacia el polo positivo de la fuente. Ese es el flujo de la corriente eléctrica de manera física. En otras palabras, la corriente eléctrica no es más que el flujo de electrones desde el polo negativo hacia el polo positivo de manera física. Sin embargo, ¿qué sucede con el análisis cuando nosotros tenemos un diagrama esquemático en corriente continua? Supongamos que tengamos un transistor, ¿no? Una fuente de 12 voltios, una resistencia que puede ser una carga, una resistencia RL. Entonces, ¿qué sucede para el análisis en los diagramas esquemáticos? ¿Por qué si la corriente o el flujo de electrones es del negativo al positivo? ¿Por qué cuando hacemos el análisis lo analizamos teniendo en cuenta que la corriente circula desde el positivo al negativo? ¿Por qué yo digo que existe una resistencia de base en este diagrama, por ejemplo, y que para que yo pueda saturar el transistor necesito que circule una corriente por la resistencia de base
hacia, en este caso, hacia el terminal del emisor del transistor T1. ¿Por qué en este sentido y no en el sentido contrario? ¿Por qué si el flujo de electrones es del negativo al positivo, por qué tengo que decir yo, si tengo una resistencia acá, por qué digo yo que la corriente va a circular en este sentido? La corriente del colector, cuando yo saturo el transistor, ¿por qué digo que circula de positivo a negativo si sé que físicamente es a la inversa? Que físicamente los electrones circulan del negativo al positivo. ¿Por qué esa confusión? Realmente es una confusión para muchas personas. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió hace mucho tiempo, hace muchos años atrás? Por convención. ¿Y qué es convención? Por acuerdo mutuo se hizo un cónclave de la parte física, se analizó el tema y se llegó al acuerdo por convención, ojo, por convención, de que la corriente no circula del negativo al positivo para el análisis. Para el análisis se dice que la corriente circula del positivo hacia el negativo. Es más fácil decir que teniendo un polo positivo yo puedo hacer que una flecha que vaya siempre a tierra porque existe un punto común. Entonces, en base a ese análisis de los diagramas esquemáticos se llegó a determinar que es más factible en el análisis y en el diseño que la corriente se tenga en cuenta que circula del positivo al negativo. Entonces tenemos dos corrientes. La primera corriente, entre comillas, que es la definición en sí del flujo de los electrones, que no es más que otra cosa que el flujo de la corriente eléctrica, en donde físicamente se sabe que los electrones circulan del negativo al positivo y por lo tanto el flujo de los electrones es del negativo al positivo. Sin embargo, cuando nosotros analizamos o diseñamos un circuito electrónico o eléctrico o un diagrama esquemática, hay que tener en cuenta el flujo convencional de la corriente, que es del positivo al negativo. De esta manera estamos desmitificando este primer mito: si los electrones circulan del negativo al positivo, porque es que yo en el análisis y en el diseño tengo que considerar que la corriente circula del positivo al negativo. Si este mito te gustó y la explicación también, no te olvides de darle like. Continuamos con el siguiente mito. Segundo mito: tengo una carga que necesita 1 amperio. ¿Se puede dañar si le conecto a una fuente de poder que me entrega 2 amperios? Pues bien, este es otro de los grandes mitos de las personas que le temen conectar una carga que, si esta consume 1 amperio, si le puedo poner una fuente que me entrega 2, 3 o 4 amperios, ¿la carga se puede dañar? Vamos a explicar ese mito o esa pregunta que muchas personas me la hacen, teniendo en cuenta esta pequeña lámpara. Por ejemplo, esta pequeña lámpara es una lámpara de auto de 12 voltios. Acá podemos ver las especificaciones: 12 voltios y 21 watts aproximadamente, porque es una lámpara incandescente. Si esta lámpara trabaja con 12 voltios, 21 watts, yo puedo, desde aquí las personas lo que hacen, ¿qué es lo que hacen? Dice potencia es igual a E por I. Ellos dicen probablemente la corriente la puedo calcular desde esta fórmula. Por lo tanto, la corriente vendría a ser 21 watts sobre el voltaje, que es 12 voltios. ¿No? 12 voltios, y obtienen una corriente aproximadamente de 1.75 amperios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Utilizan una fuente que más o menos se adapte a los 1.75 amperios y dicen, bueno, si mi lámpara es de 12 voltios, yo puedo conectar una pequeña fuente de hasta 1.75 o 2 amperios y mi lámpara va a encender por luminiscencia, en este caso, perdón, por incandescencia. Entonces sí, efectivamente va a funcionar, pero ¿qué es lo que sucede si a esta lámpara ellos dicen, ¿y qué sucede si yo le pongo una fuente no de 1.75 sino de 5 amperios? Entonces va a circular mayor cantidad de corriente, flujo convencional de la corriente, por acá, y como esta lámpara solamente tiene un bateaje de 21 watts y solamente me soporta 1.75 amperios, se va a estropear mi foco, ¿no? Mi pequeño foco de 12 voltios, 21 watts, que en teoría solamente me soporta 1.75 amperios, se va a dañar si yo le pongo una
fuente de poder como esta. Por ejemplo, este adaptador ya lo hemos visto en los videos anteriores, es un adaptador de 12 voltios, 5 amperios. ¿Qué sucede si yo conecto este adaptador que me entrega hasta 5 amperios como máximo a una carga que me soporta solamente 1.75 amperios? ¿Ustedes qué creen? ¿Realmente va a destruir la lámpara? Pues no, señores. Este es un mito falso de las personas que obviamente no conocen y que aquí en este canal, mi canal, les voy a explicar. No, pues simplemente lo que va a suceder es que el adaptador de corriente o la fuente, en este caso la fuente de 12 voltios, va a entregar como máximo hasta 5 amperios. ¿Eso qué indica? Que va a entregar como máximo 5 amperios siempre y cuando la carga se lo exija. Si mi carga solamente me va a exigir 1.75 amperios, él va a entregar esa cantidad de corriente, 1.75 amperios. Y como siempre le he dicho, tanto en electricidad como en electrónica, siempre más es mejor. Si yo tengo una fuente de alimentación de 5 amperios, esta fuente de alimentación, este adaptador de corriente, como lo quieren llamar, de 5 amperios, me va a entregar más cantidad de corriente de los 1.75 amperios, siempre y cuando este otro señor, la carga, le exija esa cantidad de corriente. Si esta lámpara solamente soporta 1.75, solamente le va a pedir esa cantidad de corriente al adaptador de corriente o a la fuente de poder. Por lo tanto, me está sobrando corriente más bien. Y entonces, obviamente, él va, en este caso, el pequeño foco de 1.75 amperios, va a necesitar esa cantidad de corriente, el adaptador le entrega y él va a incandecerse, porque es una lámpara por incandescencia, va a encender y la lámpara, y en este caso, perdón, la fuente ni siquiera va a calentar porque son 1.75 amperios, ni siquiera llega a la mitad, a los 2.5 amperios que él puede entregar. Entonces, con mucho más razón, en este circuito yo puedo poner hasta incluso otra lámpara acá en paralelo, ¿no? Yo podría poner otra lámpara en paralelo y también va a encender sin ningún problema, porque teniendo dos lámparas de 1.75 amperios voy a tener un máximo aproximadamente de 3.5 amperios. 1.75 por 2 es aproximadamente 3.5 amperios como máximo, es decir, de aquí sale, por el teorema de Mayas, 3.5 amperios y se va a dividir en este punto a 1.75 y se vuelven a juntar y por acá regresan los 3.5 amperios. Por lo tanto, la fuente me va a soportar incluso tener hasta dos lámparas sin calentarse, o probablemente se caliente, pero va a soportar. ¿Por qué? Porque la corriente máxima es 5 amperios. Entonces el gran mito es, obviamente que sí puedo conectar una fuente de poder con mayor cantidad de corriente, porque la fuente solamente me va a entregar la cantidad de corriente que la carga le exija. Si este señor es de 1.75 amperios, la fuente va a entregar esa cantidad de corriente. Y es más, teniendo dos lámparas en paralelo, mientras más cantidad de corriente es mejor, yo puedo tener 10 amperios y puedo tener incluso hasta 6 lámparas, ¿no? Aproximadamente, o 3 lámparas, sí, pues más o menos 6 lámparas. Bueno, no, ni tanto 6 lámparas, pero sí puedo tener hasta 4 o 5 lámparas. 5 por 2, 10, sí, hasta 4 lámparas incluso, 5, en paralelo, y las 4 o 5 lámparas van a encender, porque con 10 amperios es más que suficiente. Entonces, mientras más cantidad de corriente la fuente tenga, es mejor. Entonces, esta es una respuesta técnica a la cantidad de corriente que podemos ponerle a nuestras fuentes de alimentación. Mientras mayor cantidad de corriente le pongamos, es mejor. Ahora, acá hay otro tema. Obviamente, no siempre en el sentido de que más es mejor, siempre y cuando hay que tener criterio, ¿no? Si yo digo que siempre más es mejor, no voy a poner, si la lámpara es de 12 voltios, no le voy a poner obviamente 15 voltios acá, ¿no? O 20 voltios, ¿no? Si le pongo 20 voltios, obviamente voy a reventar las lámparas en paralelo, porque estoy exigiendo la cantidad de voltaje máximo que ellos soportan, y los filamentos se van a reventar o van a explotar. ¿Ok? Este es el segundo mito y espero que haya sido cerrado. Vayamos al tercer mito entonces. Mito 3. ¿Por qué al voltaje se denomina diferencia de potencial? Para poder
explicar este mito o esta pregunta que es bastante interesante. Hemos dicho en la parte anterior que al voltaje se le conoce como tensión, voltaje, tensión o diferencia de potencial. ¿Y por qué diferencia de potencial? ¿Por qué este término de diferencia de potencial? Para este ejemplo vamos a usar dos fuentes de poder, ambas de corriente continua. Una de ellas es una clásica batería LiPo de 7.4 voltios. Y vamos a tener un pequeño adaptador de corriente también de corriente continua o DC de 5 voltios. Aquí el amperaje no nos interesa, simplemente la idea es poderle demostrar o explicar por qué, técnicamente hablando, al voltaje también se le conoce como diferencia de potencial. Supongamos que tenemos ambas fuentes de poder de corriente continua. Vamos a diagramarlas acá. Tengo una fuente de alimentación conectada a tierra, que es tierra, o sea, tierra es el punto más negativo. Acá tengo el punto más positivo. Y en este caso el punto más positivo es 7.4 voltios, el voltaje de la batería LiPo, 7.4 voltios. Ojo, no interesa la corriente en esos casos. ¿Y qué sucede si yo tengo otro voltaje de alimentación, como lo dije en la parte anterior, de, en este caso, un voltaje positivo, un voltaje negativo acá, un punto más negativo, y en este caso el otro voltaje es de 5 voltios? Entonces, tengo los dos voltajes. ¿Y qué sucede si ambos voltajes los conecto con un punto común? Si yo ambos voltajes los conecto en un punto común, puedo tener una diferencia, existe una diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque los 7.4 voltios que tengo acá tienen una diferencia de potencial con respecto al punto más negativo, que es tierra. El punto más negativo es ese punto cuya diferencia de potencial está tirado a tierra, es decir, a los 0 voltios. Lo mismo sucede acá con los 5 voltios. El punto negativo está conectado a tierra. Si ambos puntos los conecto a tierra, existe una diferencia de potencial entre los 7.4 voltios y los 5 voltios. De manera tal de que esta diferencia de potencial que existe entre estos dos puntos, yo esto, como está así, lo puedo doblar y puedo aquí, entre este punto, vamos a ponerlo el punto A y el punto B, acá, punto A y el punto B, yo puedo doblarlo de manera tal de que al estar las tierras unidas, yo puedo tener ambos voltajes y generar una suerte de fuente de alimentación, ¿no? Entonces yo puedo tener acá los 7.4 voltios y aquí los 5 voltios, y yo puedo conectar una carga acá en paralelo, una carga de RL, de manera tal de que mientras existan los voltajes de 7.4 y 5 voltios con una carga, una unión de los puntos negativos, de los puntos más negativos, yo puedo establecer una diferencia potencial entre todos los puntos y tener una alimentación de voltaje entre ambos puntos, de manera tal de que yo puedo hacer circular una corriente acá desde este punto de 7.4 voltios y el punto de 5 voltios que alimentan una carga R. Por lo tanto, a esta denominación se le conoce como diferencia de potencial, que es lo mismo decir tensión o voltaje. ¿Okay? Yo puedo generar un flujo de electrones, en este caso el punto más negativo y el punto más positivo. ¿Cuál sería? El que tiene mayor cantidad de voltaje sería el punto más positivo, y este otro señor sería el punto más negativo de nuestra fuente de alimentación, entre comillas, virtual. De manera tal de que yo puedo establecer esta denominación como diferencia de potencial y puedo hacer que circule una corriente, obviamente en el sentido convencional de la corriente, del positivo al negativo. Esta intensidad de corriente circulará mientras exista la diferencia de potencial de este punto a este otro punto. ¿Y qué sucede si este voltaje de 7.4 voltios comienza a disminuir? La cantidad de corriente
va a disminuir y llegará a ser cero si y solo si la diferencia de potencial entre ambos puntos sea igual. Si este es 5 voltios y este voltaje de 7.4 voltios comienza a descender y llega a los 5 voltios, cuando ambos voltajes se igualen, la corriente I que se establece entre ellos llegará a cero. En ese instante de tiempo, los voltajes, ya no existe una diferencia de potencial, por lo tanto, ya no existe un voltaje, una tensión y obviamente no existe una intensidad de corriente y dejará de circular la corriente por la carga RL. Ojo, este es importante porque lo vamos a ver luego en otros videos cuando hagamos las compuertas OR exclusive en sistemas digitales, que se tiene que ver mucho este tema. Ojo, esto lo aprendí de un ingeniero electrónico en Chiclayo, gracias a un proyecto que yo tenía en mente y no sabía cómo solucionar, y este experto en electrónica, mi profesor en circuitos digitales 1 y 2, cuando yo estudiaba electrónica allá en Chiclayo, me enseñó esta técnica que después quiero compartirla con ustedes, del tema de la diferencia de potencial. No esto que le estoy explicando, que tiene mucho que ver con lo que les voy a explicar después con la compuerta OR exclusiva. Ok, si este mito te gustó, no te olvides darle like. Vayamos al siguiente mito entonces. Mito 4. ¿Por qué a la salida del flyback de un televisor de tubo de radio catódico se genera un alto voltaje? Este es un mito bastante interesante porque tiene que ver mucho con los inicios de la televisión, en donde se hacía uso, bueno, no tanto los inicios, sino la verdad, incluso hoy en día se siguen usando en algunos lados los tubos de rayos catódicos, pero como cultura general les quiero explicar cómo es que funciona un flyback y cómo es que los tubos de rayos catódicos funcionaban y siguen funcionando hoy en día en algunos lugares del mundo. Pues bien, vayamos al grano. El término flyback significa alimentación por retroceso o por retroalimentación. Y en sí, ¿qué es? El flyback es un dispositivo, digamos, eléctrico activo, que no es otra cosa más que un transformador de alta tensión, y se utiliza en la televisión, en los televisores, en los monitores que hacen uso de las pantallas de los tubos de rayos catódicos. Vamos a explicar más o menos rápidamente cómo es que funciona una pantalla de tubos de rayos catódicos. Vamos a tratar de diagramar para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo es que es una pantalla de tubos de rayos catódicos. En la parte superior había existe una ubicación al cual se le denomina aquadaj, que es el punto más positivo de la pantalla, y esta pantalla externamente vendría a tener un recubrimiento especial externo que vendría a ser el punto más negativo de la pantalla. Este vendría a ser el punto más positivo, en donde va el chupón. Y aquí internamente obviamente hay unos pines a los cuales se conecta un chupón especial y es parte de el tubo de rayos catódicos. Se le llama tubos de rayos catódicos o TRC, tubos de rayos catódicos, porque por acá circulan los electrones que tienen que ser impulsados hacia la pantalla del televisor o del monitor. Esta pantalla obviamente está formada por fósforo, la parte frontal, la que nosotros solemos ver en las pantallas de tubo de rayos catódicos, y es un fósforo. El fósforo sabemos que es luminiscente, no es incandescente, por lo tanto, para que se ilumina por luminiscencia. Entonces, para que el fósforo se ilumine, necesitamos que un haz de electrones golpee a alta velocidad la parte frontal del fósforo. Estamos hablando de la parte interna, obviamente. Para ello, necesitamos hacer que los electrones que se encuentran acá circulen y golpeen la base del fósforo de la pantalla.
Como muy bien sabemos, la imagen en un televisor está formado por, en el sistema NTSC, que es acá en Perú. Hay el sistema PAL, por ejemplo, que lo utiliza Argentina. Acá estamos hablando de Perú, para tener un ejemplo. NTSC está formada por 525 líneas, la cantidad de información que maneja una pantalla. Esta pantalla la vamos a sacar por acá. Entonces, lo que necesitamos hacer es que primero el sistema interlazado, es que primero se escanean las líneas impares de la imagen. Se las empieza acá, recorre, regresa y está en ese plan. Hace esto. La línea 1, para tener un ejemplo, la línea 3, la línea 5, la línea 7 y así, ¿no? Hasta la línea impar. Después que ha terminado, retorna al inicio y hace un escaneo de las líneas pares. Este escaneo de información del haz de electrones que debe golpear la pantalla del fósforo se conoce como imagen. Necesitamos 525 líneas para el sistema NTSC para que la imagen exista y pueda verse, y que el cerebro pueda retener esa imagen cuadro por cuadro a un frame de 60 cuadros por segundo. ¿Ok? Más o menos así es como funciona la televisión en los tubos de rayos catódicos, e incluso se usa mucho también en los televisores modernos. Pero, ¿cómo es que yo hago que el haz de electrones choque sobre el fósforo y se emita esa luz por luminiscencia? Para ello necesito un alto voltaje que haga que los electrones que voy a aplicar aquí en el tubo de rayos catódicos, la parte frontal, acá, en esta parte, choquen contra el fósforo. Para ello necesitamos un dispositivo o un componente electrónico o eléctrico activo, como le decía, un transformador de alto voltaje denominado flyback. El flyback forma parte de la salida horizontal de todo televisor o de todo monitor de tubos rayos catódicos, y el flyback tiene una forma parecida a esto. Acá es tubular, y en la parte inferior se encuentran las conexiones, que pueden ser varias, y esto internamente, acá internamente hay una serie de bobinas, incluso hasta diodos internamente. Y aquí, en la parte superior, sale un cable negro. Y este cable negro tiene en la punta el contacto de unión al aquadaj que va en esta sección. Entonces, esta parte de acá lo conectamos al aquadaj, que es el punto más positivo del televisor. Y el transformador de alta tensión lo que hace es generar una alta tensión. Estamos hablando, para los televisores monocromáticos antiguos, hasta 10.000 voltios. Y para los televisores a color o monitores a color, entre 20.000 a 40.000 voltios. Entonces, si yo genero un alto voltaje por flyback, por alimentación por retroceso acá, y este voltaje positivo lo pongo o lo ubico en la aquadaj, en el punto positivo, lo que estoy haciendo es, y aplico unos electrones acá con unos voltajes de grilla acá especiales, hago que el haz de electrones se mueva y primero impacte sobre el fósforo, y estos se van a iluminar por luminiscencia, de manera tal de que va a comenzar el haz a girar o a circular de un extremo a otro. Estos son los principios básicos de la televisión, pero para ello necesitamos un componente importante que se denomina flyback. Entonces el mito de hoy día es, ¿por qué a la salida del flyback, acá, a la salida del flyback de un televisor de tubo de radio catódico se genera un alto voltaje? Justamente es un alto voltaje, estamos hablando entre 10.000 para los televisores monocromáticos y 20.000 a 40.000 voltios. ¿Por qué? Porque necesitamos un alto voltaje para que los electrones fluyan desde la parte de entrada del tubo de rayos catódicos hacia el fósforo del mismo y se produzca
la iluminación por luminiscencia. Ok, básicamente esa es la respuesta. Necesitamos un alto voltaje. Ojo, hay que tener mucho cuidado con los voltajes porque esto nos podría matar, que es justamente el mito del siguiente mito que vamos a explicar en la siguiente sección. Mito 5. ¿Por qué es necesario descargar la pantalla de un televisor con tubos de rayos catódicos? Pues bien, como lo hemos explicado en la parte anterior, en el mito anterior, el flyback es el dispositivo que nos permite generar un alto voltaje en el terminal positivo, la guadaja de un tubo de rayos catódicos. Y entonces, esta pantalla de tubo de rayos catódicos se comporta como un gran condensador. Es decir, si yo tengo un punto positivo acá y un punto negativo en la parte externa, yo puedo simular que esto de acá es parecido a un gran condensador, digamos electrolítico, ¿no? Entonces, si yo aplico un alto voltaje de 10.000 como mínimo a 20.000 o 30.000 o 40.000 voltios, yo puedo tener esos 40.000 voltios acá, en este gran condensador que se ha formado. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo no descargo esta pantalla antes de poder revisar o diagnosticar un problema en un televisor o un monitor de tubos rayos catódicos? Yo me puedo electrocutar. ¿Por qué? Porque mientras yo tengo encendida el televisor, yo lo apago, lo desconecto, ya se quedó cargado a un alto voltaje, a 40.000 voltios como máximo o incluso más. Y esto, la pantalla se comporta como un gran condensador, entre comillas. ¿Por qué? Porque va a almacenar una gran cantidad de cargas eléctricas, en este caso 40.000 voltios, 20.000 o 30.000 voltios, y ese gran voltaje se queda almacenado así o haya desconectado la corriente eléctrica, por las cualidades que ya lo he explicado. Entonces, si nosotros no descargamos este gran condensador, ¿cómo lo descargo? Si yo agarro un cable, conecto un extremo del cable al chasis o a tierra, la parte metálica del televisor, y el otro punto, la otra punta del extremo del cable, lo conecto acá a la guadaja, acá. O sea, lo que estoy haciendo es cortocircuitando estos dos puntos. Lo que estoy haciendo es descargando a tierra el voltaje positivo y los 40.000 o 30.000 o 20.000 voltios, de manera tal de que yo me estoy protegiendo, porque si yo no hago esto, lo que yo hago es tocar una parte de este televisor, de este tubo de rayos catódicos que está cargado, a pesar de que yo le he descargado, y esto me va a producir un gran shock eléctrico. Esto, como experiencia, les digo que hace más o menos 15 años, aquí en Lima, estaba reparando un televisor de acá de casa. Era un televisor a color más o menos entre 30.000 a 40.000 voltios. Yo lo había desconectado, pero para mi mala suerte no descargué la pantalla de tubo de rayos catódicos, como lo estoy explicando, y recibí un gran impacto con el desarmador. Se estaba justo desarmando y me olvidé de descargar. La corriente ingresó por el desarmador, llegó a mi mano derecha y llegó a mi corazón. Entonces, por suerte, me expulsó, me aventó hacia el otro extremo. Obviamente hice volar el desarmador, por suerte no dañé el tubo de rayos catódicos, pero estuve mal durante una semana con dolor al brazo derecho y al pecho. Estuve una semana, después de esa semana por suerte el dolor se me fue, pero me quedó como gran experiencia que en estos tipos de televisores hay que descargar siempre la pantalla de tubo de rayos catódicos. ¿Por qué? Porque se comporta como un gran condensador. Por eso es que es necesario siempre descargar esta pantalla, porque se comporta como un gran condensador. Ojo, esto no es un juego, no es una broma. Este es un gran condensador. Estamos hablando de un alto voltaje, pero por suerte este alto voltaje va acompañado de una pequeña corriente. Así que esto podría matar, entre comillas no, pero sí nos va a dar un gran susto, porque podría incluso hasta botarnos o nos podrían golpear. En fin, es un peligro realmente. Por suerte a mí no me sucedió, solamente fue un gran susto, pero a otras personas, muchas personas han muerto incluso. Bueno, tuvieron la desgracia de repente que esté conectado, o de repente estuvo cargado a un gran potencial de energía almacenada, y en este caso fallecieron, ¿no? Ok, este es el
quinto mito o la quinta pregunta ya desmistificada. Vayamos al siguiente mito. Mito 6. ¿Qué es lo que realmente te puede matar? ¿El voltaje o la corriente eléctrica? Este es un gran mito realmente. Es un mito interesante, una pregunta interesante que muchas personas la realizan, incluso yo también me la he realizado durante mucho tiempo, y después de documentarme y la misma experiencia propia de muchos años de trabajo en electrónica y en electricidad, puedo llegar a la conclusión de que lo que más realmente hace daño es la corriente eléctrica. Podemos tener un voltaje elevado, podemos tener 10.000, 20.000 o 40.000 voltios, pero por lo general estos voltajes elevados siempre van acompañados de corrientes pequeñas. Si la corriente es pequeña y el voltaje es muy elevado, puedo tener mucho voltaje, pero con corrientes pequeñas, y por lo tanto, obviamente voy a tener un gran susto, voy a tener, me va a doler el pecho, me va a doler la parte del cuerpo en donde la corriente ha ingresado, pero obviamente lo más probable es que no muera. Pero ¿qué sucede con la corriente? ¿Por qué es que la corriente, ya sea en AC o DC, puede matar? ¿Qué es más dañina? ¿La corriente en corriente alterna, valga la redundancia, o en corriente continua, ya sea DC o AC? Ojo, mucha gente me dice y me critica, pero ¿por qué dices corriente en AC y por qué dices corriente en corriente alterna o corriente en corriente continua? Pues sí, pues señores, AC es alternate current y DC es direct current. Por lo tanto, cuando yo hablo de corriente eléctrica, la corriente eléctrica se puede dar en corriente alterna, cuando la sinusoide se da, o en corriente continua, aquella que parte de cero, llega a un punto máximo y se mantiene. Entonces, ¿cuál de las dos corrientes es más dañina? Si yo sé que la corriente es la que mata. La corriente alterna en AC es la que produce más daño. ¿Por qué? Porque la corriente continua es aquella que parte de cero, llega a un punto máximo de 12-50 voltios y puede mantenerse. Pero ¿qué sucede con la corriente alterna? La corriente alterna va cambiando en el tiempo. Y aquí es justamente con estos cambios de frecuencia, mientras más baja sea la frecuencia de la corriente alterna, es más dañina. Yo puedo tener una corriente de una alta frecuencia que con la misma intensidad, por ejemplo, no sé, pues de repente 500 miliamperios o 1 amperio, pero esta corriente de más baja frecuencia, estamos hablando de 60 ciclos por segundo o 60 Hz, es la que me va a hacer más daño. Mientras más baja sea la frecuencia, con respecto a otras, a más baja frecuencia, es más dañina. ¿Por qué? Porque el cerebro, ¿por qué? Porque el corazón, cuando se produce un shock eléctrico, va a sufrir más con corrientes de baja frecuencia. ¿Y cómo se explica esto? El corazón cumple varias funciones, ¿no? Lo que se conoce como el sístole y el diástole, ¿no? Está constantemente bombeando a las arterias la sangre. ¿Y qué sucede cuando una persona se electrocuta? Se produce la desfibrilización del corazón. ¿Esto qué significa? De que ciertos músculos del corazón se contraen y se quedan contraídos mientras el corazón está haciendo las funciones de sístole y diástole. Al hacer esto, el corazón deja, en ese instante de tiempo que es en que se produce el shock eléctrico, deja de operar adecuadamente, y aquellos músculos que se han contraído se podrían quedar contraídos por buen tiempo y hacer de que el corazón ya no haga las funciones del sístole y del diástole, y obviamente al estar contraído el músculo cardíaco se va a producir lo que se conoce como un paro cardíaco y obviamente un infarto cardíaco, y la persona va a morir justamente por estas frecuencias bajas en la corriente eléctrica. Si la corriente eléctrica tiene frecuencias más altas, el corazón podría sufrir menos daño. Ahora, mucho depende de por dónde ingrese la corriente. Si la corriente ingresa por una mano, ¿no?, de la persona, depende de muchos factores, ¿no? Depende de la resistencia humana,
depende de cómo ingresa y en fin, qué es lo que vamos a ver luego en otro video. Depende si yo tengo materiales aislantes, si estoy parado en alguna cosa que es aislante, tengo botas especiales, en fin, eso lo vamos a ver luego en el siguiente mito. Pero a decir verdad, mucho depende por dónde ingrese la corriente y sobre qué materiales estemos, si estamos sobre un piso mojado, de la resistencia en sí del cuerpo humano. Ojo, la resistencia, no todas las personas tenemos la misma resistencia. Hay videos incluso en YouTube que indican de que la resistencia se puede medir con un multímetro. Yo la verdad no creo que se pueda medir la resistencia del cuerpo humano con un multímetro, es falso, pero sí, efectivamente, el cuerpo humano es un conductor de la energía eléctrica. Estamos formados por sales, por agua, somos conductores de la corriente eléctrica y también incluso se dice que mientras nosotros nos electrocutemos, en ese instante de tiempo que se produce el shock eléctrico, el cuerpo humano comienza a perder sales y esa pérdida de sales hace que disminuya la resistencia y aumente por ende la corriente. Ojo, acá también se aplica la famosa ley de Ohm, en donde el voltaje es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia. Por lo tanto, si yo tengo una misma resistencia que en mi cuerpo y el voltaje es bajo, voy a tener una pequeña corriente, ¿no? ¿Y qué sucede si mi resistencia sigue siendo la misma en función a dónde esté parado? Si yo tengo mi resistencia que es una buena resistencia, pero estoy parado sobre algo que es conductora, por ejemplo, sobre un piso mojado, de nada me va a servir muy poco la resistencia porque la cantidad de corriente puede ser mayor. Entonces soy un mayor cuerpo sometido a una conducción de una corriente eléctrica. Entonces, si el voltaje aumenta y mi resistencia es la misma, la corriente va a aumentar. Ojo con el detalle. Entonces, básicamente dos puntos importantes a tener en cuenta acá. Lo que mata no es el voltaje, sino la corriente. 1. 2. Es más dañina la corriente alterna con respecto a la corriente continua. 3. Si tengo una elevada cantidad de corriente, de nada me sirve lo que estoy hablando acá, así sea en alterna o en continua. Si la corriente es elevada, la persona va a morir. Ojo con el detalle, se necesitan, según estudios, un mínimo de 50 miliamperios para que una persona fallezca. 50 miliamperios es poco, ojo, es una corriente mínima. Se han hecho estudios científicos que con 50 miliamperios se puede producir una desfibrilación del músculo cardíaco y por lo tanto el corazón puede dejar de funcionar y la persona muere por un paro cardíaco. Y no solamente ello, también puedes morir por susto, en fin, una serie, el gran susto del shock eléctrico. Hay personas que han muerto incluso por los altos voltajes que se generan en las líneas de alto voltaje. Puedo tener una línea de alto voltaje junta o cerca a otra y una persona puede pasar cerca a una línea de alto voltaje. Estas líneas de alto voltaje pueden inducir corrientes por la ley de Lenz, que ya lo hemos explicado en otros videos, y obviamente la persona que pasa cerca a esta línea de alto voltaje se puede electrocutar sin tocar las líneas de alto voltaje, porque la corriente se puede inducir, se pueden inducir corrientes parásitas en el individuo de manera tal de que haga tierra y la corriente y la persona muera electrocutada. Ojo, este es interesante tenerlo en cuenta, así que este mito, el mito 6, cuando te pregunten o te quieras preguntar tú mismo qué es lo que mata realmente, el voltaje de la corriente, ya sabes que la corriente es lo que mata realmente y que no interesa si sea de corriente alterna o corriente continua si la corriente es muy elevada. Si la corriente es pequeña o suficientemente como para matarte, ten en cuenta que a frecuencias bajas es más dañina que a frecuencias altas. Si este mito te gustó, no te olvides darle like. Continuamos con el siguiente mito. Mito 7. ¿Es la madera seca un aislante? ¿Puedo tocar el polo vivo parado sobre una madera? Este es un mito bastante interesante.
Incluso lo hemos comprobado en uno de mis videos un tiempo atrás, hace unos años atrás, cuando estuve enseñándoles cómo conectar un tomacorriente con un interruptor para desconectar dispositivos eléctricos en casa y ahorrar obviamente por ejemplo, la energía de un horno microondas no puede estar siempre encendido el horno, ¿no? Incluso estando en stand-by consume energía. Le pusimos un pequeño interruptor y hicimos esa prueba. Y en ese video les expliqué cómo es que yo incluso hice una prueba y puse un disclaimer de peligro, que no deberían intentarlo ustedes en casa, sobre todo los niños, porque es realmente peligroso. En ese video yo expliqué, es más, les voy a dejar el link del video, expliqué cómo y demostré, ojo, el detalle de que yo parado sobre una madera seca, sin haber desconectado la corriente eléctrica, podía tocar el polo vivo o el polo neutro de la instalación con una o dos manos, sin tocar o hacer tierra, parado sobre una madera. Entonces, aquí vamos a ver, explicarles rápidamente cómo es que hice esa prueba. Muy bien sabemos que si yo tengo una alimentación de 200 voltios alterna, de corriente alterna, yo puedo tener un interruptor, un switch y una carga. Regresamos al mismo ejemplo, al ejemplo parecido, la lámpara, pero ya en este caso con corriente alterna. Y aquí viene el tema de la línea y el neutro, que muy poca gente lo conoce a veces, línea y neutro. A la línea también se le conoce como fase. Este es un interruptor. Y esta es una lámpara obviamente de 220 voltios, 100 watts, ¿no? Las famosas lámparas incandescentes. Si yo cierro el circuito, voy a hacer circular una corriente alterna porque circula en los dos cuadrantes, es una sinusoide y por lo tanto la corriente va a circular en un sentido y en el sentido de retorno, ¿no? En un sentido un semiciclo positivo, cuando es más menos, y en el sentido negativo cuando es el semiciclo negativo en el sentido contrario, haciendo que la lámpara se encienda ya no por luminiscencia, sino por incandescencia, porque es un filamento de tungsteno, al cerrar yo el interruptor. Ok, hasta ahí todo bien, todos felices, todos contentos. ¿Por qué se llama línea, fase o neutro? Porque esta es la que lleva la mayor cantidad de corriente, entre comillas, ¿no? Entonces el neutro siempre va conectado a un extremo de la lámpara, mientras que la línea viva, sí y solo sí, siempre debe ir conectado al interruptor. Siempre, ojo, recalco, siempre al interruptor. La norma me dice eso. Y luego, después del interruptor, conectar el otro extremo a la lámpara. Ojo, esto en la práctica muy pocas personas lo cumplen. Por norma debería ser así. Lo que pasa es que muy pocas personas saben cómo diferenciar la línea o fase y el terminal del neutro. Y simplemente intercambian los polos. Acá hay un detalle técnico, obviamente de seguridad, que hay que tener en cuenta. Así es como funciona una instalación eléctrica. Pero ¿qué es lo que sucede con las personas cuando trabajan con la corriente eléctrica? ¿Qué sucede si yo tengo a un individuo, sus manos, sus pies, en condiciones normales, al margen del interruptor? Vamos a obviar el interruptor. Si no ha bajado la palanca general, este individuo, toca con sus manos un extremo, ¿no? Este punto de la instalación, y está parado sobre el piso. La línea viva, la corriente circula por acá. Recuerden, siempre la corriente va a buscar el material o el cuerpo que le ofrece menor resistencia. Este es un material conductor, mientras que el ser humano somos conductores eléctricos por autonomía. Por lo tanto, el cuerpo humano va a tender a tener menos resistencia que un cable eléctrico o que una lámpara. Entonces la corriente, en vez de ir por la lámpara y encenderse, porque está cerrado el interruptor, la corriente va a circular ya no por acá, sino va a bypassear a la lámpara y es más viva porque va a ser tierra, digámoslo así, ¿no? Va a ir a tierra y entonces va a pasar la corriente por tu mano
la mano de este señor va a llegar al corazón y luego va a bajar. Y este señor se puede electrocutar, puede darle un gran susto, puede expulsarlo o puede morirse en el intento. Ese es un tema. ¿Y qué sucede si esta misma persona, ya no ahí, vamos a ponerlo por acá, está haciendo trabajos como yo lo hice en ese momento en el video y les expliqué solamente como cultura general, les dije nunca lo hagan en casa, esto solamente para demostrarle que la madera seca es un gran material aislante. Entonces, ¿qué hace? Agarra y en vez de sobre el piso, pone una madera, acá está el piso, ¿no? El piso acá, se para sobre una madera como yo lo hice en ese video y manipula una de las líneas con una mano o con las dos. Una de las líneas. Manipula una de las líneas. La corriente viene, llega por acá y debería ir a tierra, pero se da cuenta que existe un gran material aislante, que es la madera seca. Y por lo tanto la corriente ya no va hacia tierra. Viene por acá, llega acá y se encuentra con un gran aislante. Entonces no hace tierra. Entonces en vez de ir por acá, podría seguir y cerrarla. A pesar de que yo estoy tocando el punto de la línea. ¿Por qué? Porque la madera me protege y la madera es un gran aislante. Pero ¿qué sucede si esta persona, en vez de hacer eso, toca las dos líneas? Con una mano, toca un extremo. Vamos a ponerlo acá, ¿no? Un extremo. Y con la otra mano toca el otro extremo. Prácticamente está agarrando las dos líneas, la línea viva o la fase y el neutro. Prácticamente ya no interesa la madera. ¿Por qué? Porque la corriente, como le dije, tiene que cerrar el circuito. O lo cierra con el neutro, que es la línea de retorno, o lo cierra con la tierra. Por lo tanto, si yo estoy parado sobre una madera, de nada me sirve la madera cuando estoy tocando los dos polos. Es como si yo agarrase, me parase, me pongo varios materiales aislantes, me paro sobre ellos y pongo mi dedo sobre el tomacorriente de la casa. Obviamente me va a morir, ¿no? Pues la corriente va a circular de un polo, va a llegar, ya no llega a la lámpara, ni siquiera va a llegar a la lámpara, llega por acá, va de mi mano izquierda o mi mano derecha, cruza por mi corazón, atraviesa mi corazón, produce una desfibrilación muscular, un paro cardíaco y obviamente retorna por el neutro por mi otra mano. ¿Esto qué indica? Me puede quemar, perforar las manos y obviamente todo el daño interno que va a producir con los músculos del corazón y obviamente no solamente ellos, sino en mis nervios y en todo el componente eléctrico, el cerebro, el sistema nervioso central y todas las partes y la interconexión de las dendritas de nuestras neuronas, todo se va a dañar porque obviamente esta descarga eléctrica es muy grande. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando manipulamos la corriente eléctrica. Si nos paramos sobre una madera, ojo, eso no es una broma, si nos paramos sobre una madera, nunca manipulemos ambas líneas, solamente una línea a la vez. Si lo hacemos con las dos manos, de nada nos sirve la madera porque vamos a morir en el intento. Ojo, este es un gran mito. Sí, efectivamente la madera seca es un gran aislante, pero mientras tengas la oportunidad de no comprobarlo y de no hacerlo, si es que no tienes conocimientos, nunca lo hagas. Yo lo hice a raíz del video que lo compartí con ustedes, que lo voy a dejar aquí en la descripción, en donde comprobé fehacientemente, incluso con la línea viva, parado sobre una madera, cómo es que funciona esto. Así que si este mito te gustó, no te olvides darle like a este video. Continuamos al siguiente mito. Mito 8. ¿Por qué la aguja de una brújula siempre apunta al polo norte? Pues bien, este es un mito que también ya lo he explicado en otro de mis videos, ya hace un buen tiempo, cuando hablamos del magnetismo en el curso Aprendamos Electrónica Juntos. Voy a dejar alguna descripción de los videos aquí abajo, en la parte inferior, en la descripción de este video. Y aquí tenemos una brújula bastante interesante, voy a moverla para que se den cuenta y explicar este mito. Esta brújula, cuya punta roja va a apuntar, valga la redundancia, siempre al norte, ¿no? Siempre hacia el norte. Por lo tanto,
acá me está indicando la punta roja que está apuntando hacia el norte. Entonces yo digo, el polo norte está hacia este lado, el polo sur está hacia allá. Entonces, hasta ahí todo claro, tengo mi brújula. Pero realmente, ¿por qué es que la aguja, esta aguja roja, la punta roja de la brújula, apunta siempre hacia el norte? Pues bien, vamos a hacer un pequeño, vamos a valernos de nuestra brújula y vamos a hacer el diagrama, entre comillas, de una pequeña tierra, ahí, Earth, la tierra, ¿no? Y acá internamente vamos a, bueno, ya ustedes saben, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? América del Sur, ¿no? Ya viene algo así. Así vamos a ver cómo sale, ahí más o menos. Por acá estamos nosotros, Perú. Y bueno, acá estamos, ¿no? Los Estados Unidos, en fin. La Tierra. Tenemos la Tierra. ¿Y qué sucede con la Tierra? Tenemos lo que conocemos como nosotros el Polo Norte. Y abajo tenemos el Polo Sur, ¿no? Polo Norte y el Polo Sur. Lo que muy poca gente sabe es que el Polo Norte, realmente, lo que conocemos como Polo Norte, es el Polo Norte geográfico. Geográfico. El Polo Sur también vendría a ser el Polo Sur geográfico. ¿Y qué sucede con la brújula? ¿Por qué la brújula siempre apunta hacia el norte? O sea, digamos hacia acá, ¿no? La punta de la brújula. ¿Por qué? Porque esta punta de la brújula está magnetizada. Esta brújula, esta punta roja que vemos acá, es el polo, digamos, norte de un pequeño magneto. Si yo agarro una aguja y la froto sobre un imán, lo que estoy haciendo es magnetizando la punta de la aguja, y esta aguja yo la ubico sobre un corcho, y ese corcho lo pongo sobre agua, voy a hacer que la aguja flote en el agua con el corcho y siempre apunte hacia el norte. O sea, este mismo efecto de una brújula, es una brújula artificial, digámoslo entre comillas. Y entonces la pregunta es, ¿por qué esta aguja siempre apunta hacia ese lado, al polo norte, ¿no? Este es el norte y este es el sur. ¿Por qué realmente la aguja apunta hacia ese sentido? ¿Por qué? Porque lo que conocemos como polo norte geográfico es en sí el polo sur magnético. Y lo que conocemos como polo sur geográfico vendría a ser el polo norte magnético, o sea, invertido. Este es un gran mito, ojo con el detalle, es un gran mito, muy poca gente lo conoce, esto yo lo conozco desde cuando era muy niño, en geografía, lo hemos visto esto, en física también. Entonces, si yo tengo la aguja que apunta hacia el norte, mirando hacia acá, es porque la aguja está magnetizada, ¿no? La aguja está magnetizada, esta aguja que está roja está magnetizada, y por lo tanto la aguja está magnetizada de manera tal de que es el polo norte y este es su polo sur del magneto, porque es una aguja magnetizada. Y la Tierra, en términos generales, es un gran imán, se comporta como un gran imán. Lo que conocemos como polo norte geográfico es en sí, si hablemos como un gran imán, es el polo sur magnético. Por lo tanto, la aguja de una brújula, que vendría a ser el norte de una brújula, siempre va a apuntar hacia el sur, porque la Tierra atrae a esa aguja polarizada al norte de esta aguja magnética, lo atrae por ser el polo sur magnético. En nosotros, entre comillas, le decimos que nuestro norte, que es en sí el polo sur magnético, le llamamos polo norte, y a nuestro polo sur, que es en sí
el polo norte magnético, le llamamos polo sur, entre comillas. Pero no se olviden que esta definición y nomenclatura es algo real, es algo práctico, es algo físico y tiene que ver con la física, valga la redundancia. Entonces, resumiendo, cuando la aguja apunta hacia el norte, no está realmente apuntando al norte, sino al norte geográfico. Pero físicamente, si hablamos en términos físicos, la aguja de una brújula está apuntando al polo sur magnético. Nunca te olvides de eso. ¿Ok? Si este mito te gustó, no te olvides de darle like. Continuamos con el siguiente mito. Mito 9. ¿Por qué las baterías Li-ion y LiPo se deben guardar con un voltaje de almacenamiento? Pues bien, en el video anterior hemos visto y hablado ampliamente justamente de las baterías Li-ion y LiPo. Esta, por ejemplo, físicamente es una batería LiPo de polímero de litio de 7.4 voltios, 1200 mAh. ¿Y por qué es que se deben guardar con un voltaje de almacenamiento si es que la vamos a guardar realmente? Hemos dicho en el video anterior que la Li-ion o la LiPo battery tienen un voltaje como máximo y un voltaje mínimo que se debe respetar de carga. El voltaje máximo de carga es un voltaje determinado y el voltaje mínimo de descarga es otro. Pero antes de hablar de ello, también dijimos en esa oportunidad, en un video anterior, de que el voltaje se determina por celdas, en donde la celda está determinada o indicada por una S. Entonces, si hablamos de una S, estamos hablando de una batería de 3.7 voltios. Si hablamos de dos S, estamos hablando de una batería del doble de 3.7. En este caso, 2S vendría a ser, ¿no? 2S vendría a ser 7.4 voltios, ¿no? Y así, ¿no? Esta, por ejemplo, es de 2S, como lo dijimos en el video anterior, y tiene 7.4 voltios con una cantidad de miliamperios hora de 1200 miliamperios hora. Ok, hasta ahí todo bien, pero existe un voltaje máximo de carga al cual debemos respetar cuando cargamos las baterías. Por lo tanto, el voltaje máximo de carga no debe sobrepasar los 4.2 voltios. ¿Eso qué indica? Que nosotros no debemos nunca cargar las baterías Li-ion o LiPo por encima de 4.2 voltios. ¿Por qué? Porque la vamos a estropear. E incluso se han visto videos en internet de la vida real que las baterías explotan, ya sean la Li-ion o los LiPo, porque se sobrecargan por encima de los 4.2 voltios. ¿Ok? Eso es por un tema técnico, y por el tema de descarga, las baterías de 2S, o las 1S, o las 3S, o 4S, o 5S incluso, la descarga no deben descargarse por debajo de un cierto valor. Para ello, el voltaje de descarga fluctúa o está aproximadamente en un cierto nivel, y en este caso no debe bajar de 2.75 voltios. Hay alguna nomenclatura, alguna definición que dice que no debe bajar de 2.50 voltios. Ahora, ¿a qué viene todo este rollo de las baterías que se deben guardar con un voltaje de almacenamiento? Si yo esta batería la cargo y la uso y el voltaje está en 3 voltios, yo no la puedo dejar guardada por 4 o 5 meses a 3 voltios, porque estas baterías tienen un tiempo de almacenamiento de duración entre el 30 y 40% de la carga. Por lo tanto, por cada mes que se tienen almacenadas, tienden a perder su carga entre un 30 a un 40% de carga. Entonces, si yo la tengo guardada a 3 voltios, en un mes voy a perder carga, y por lo tanto incluso en 2 o 3 meses puede bajar por debajo de los 2.75 voltios, y a la larga la batería LiPo se va a destruir. Por lo tanto, siempre es necesario, si yo tengo una batería LiPo y si ya la usé, siempre es cargarla, no necesariamente a los 4.2 voltios, lo puedo cargar a 4 voltios
o a 3.5 voltios y mantener una carga por un cierto tiempo. A esta carga se le denomina voltaje de almacenamiento. ¿Por qué? Porque lo voy a tener cargada durante un buen tiempo. Ya sé que cada mes voy a perder entre un 30 a un 40% de carga y por lo tanto yo no debo tenerlas mucho tiempo sin cargar. Hay que cargarlas cada cierto tiempo porque a la larga la batería Li-ion o LiPo se destruyen cuando no se mantienen con un cierto voltaje de almacenamiento. Este es un tema interesante que hay que tener en cuenta sobre los cuidados de las baterías Li-ion y LiPo. Mito número 10. ¿Cuáles son las ventajas de asociar las baterías en serie o en paralelo? A decir verdad, este es un mito bastante interesante porque es muchas de las preguntas que tienen que ver con las baterías están relacionadas con este tema. ¿Qué diferencias hay entre asociar las baterías en serie o en paralelo? Supongamos que yo tengo 3 baterías. Polo positivo, el polo negativo, polo positivo, polo negativo. Tengo 3 baterías. Ambas son de 1.5 voltios. Son baterías convencionales o 5 pilas, como le quieran llamar. ¿Qué sucede si yo estas 5 pilas las conecto en paralelo? Junto los positivos y junto los negativos. ¿Qué es lo que estoy ganando con ponerlas en paralelo? El voltaje total sigue siendo el mismo. El voltaje total es 1.5 voltios. Pero ¿qué sucede con la cantidad de corriente? Si cada pila, por decirle un ejemplo, ¿no?, me entrega 500 miliamperios hora, cada una 500 miliamperios hora. Esto es un ejemplo. Yo al poner las baterías en paralelo, lo que voy a hacer es sumar la corriente de este, más la corriente de este otro señor, más la corriente de este otro señor. Las 3 corrientes se suman y tengo una corriente total de 1500 miliamperios hora, que es lo mismo a decir una corriente de 1.5 amperios hora. Por lo tanto, al yo poner las baterías en paralelo, estoy manteniendo el mismo voltaje de 1.5 voltios, el voltaje es el mismo, pero lo que estoy haciendo es aumentando la cantidad de corriente que me entrega cada batería. Si yo tengo 3 baterías, voy a tener, si cada batería de 500 mAh, voy a tener 1500 mAh como corriente total. Si tengo 10 baterías, voy a multiplicar 500 mAh por 10 y ese va a ser mi corriente total máxima. ¿Y qué sucede? Pero ¿qué es lo que sucede? Esa es una de las ventajas. ¿Y cuál es la gran desventaja? Es que si nunca las baterías están balanceadas, están cargadas al mismo nivel. Por lo tanto, este señor es de 1.5 y este de repente es 1.45 o esta llega a 1.4. Y entonces una de ellas va a absorber el voltaje de la otra. Al final, el voltaje total vendría a ser el voltaje mínimo de las baterías, no el voltaje máximo, con el detalle. Entonces, si una de las baterías está desbalanceada, el voltaje total va a ser el voltaje mínimo de las 3. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de tener las baterías en paralelo. Pues, ¿cuáles son las ventajas de asociar las baterías en paralelo? Es que si yo pongo en paralelo, el voltaje es el mismo, pero aumento la cantidad de corriente. La desventaja de esta configuración, la más resaltante, es que si una de las baterías está más descargada que el resto, esta va a absorber la carga de las otras baterías, ¿no? Y obviamente la corriente total de las 3 va a disminuir en función al desbalanceo de las cargas, de las baterías en este caso. Esto es con respecto a las baterías en paralelo. ¿Y qué sucede con las baterías en serie? Son aquellas, ¿no?, en aquellas que yo conecto una batería después de otra, ¿no?,
positivo, positivo, positivo. Vamos a hacerlo acá, ¿no? Tengo aquí en este caso era más, aquí era menos, aquí en este caso es más y aquí es menos, ¿no? Entonces más, menos, este es el punto negativo, acá es el positivo, acá es el negativo, acá es el positivo. Entonces, ¿qué hago en esta configuración? Le agarro, jalo un extremo y vendría a ser el punto, junto el negativo con el positivo del otro, el negativo con el de la tercera, con el negativo con el positivo del tercero, y jalo el otro punto acá. Entonces tengo las baterías en paralelo y acá las baterías en serie. Entonces, si cada batería es de 1.5 voltios, 500 miliamperios, ¿no? Todas son iguales. Entonces, si yo las pongo en serie, lo que voy a hacer es ganar la cantidad de voltaje de cada una de las baterías. Si cada batería es de 1.5 voltios, el voltaje total va a ser la suma de los voltajes, por lo tanto acá voy a tener 4.5 voltios como máximo, como voltaje total, pero al estar en serie las baterías, la corriente de 500 miliamperios que me va a entregar cada una va a ser siendo la misma. Por lo tanto, la corriente en este caso es de 500 y que hay una corriente total es igual a 500 miliamperios. Es decir, yo aumento el voltaje, pero disminuyo la cantidad de corriente. Ojo con el detalle, este es uno de los axiomas de la física y de la electrónica, que por lo general a mayor voltaje, menor corriente. Ojo con ese detalle, hay que tener muy en cuenta eso, pero sin embargo, si la carga o la resistencia es menor, es idéntica, o sea, siempre la resistencia es la misma, se cumple la ley de Ohm, que a mayor voltaje la corriente es mayor. Menor voltaje para una misma carga, menor corriente. Mayor voltaje para la misma carga, mayor cantidad de corriente, por la famosa ley de Ohm. Entonces, la ventaja de esto es que yo puedo asociar, si yo necesito una fuente de mayor voltaje, puedo asociar baterías en serie y tengo la suma de todos los voltajes. La única desventaja aquí es que obviamente para cargarlas tengo que cargarlas con un dispositivo especial que es un balanceador para cargar las baterías por un lado, y de otra de las grandes ventajas es que a 500 miliamperios es que teniéndolas en serie la corriente va a ser siendo la misma, por lo tanto en este caso va a ser 500 miliamperios. Pues bien, hasta aquí esta primera parte, las 10 primeras preguntas o mitos que casi todo el mundo se hace. Esta es la sesión 1 de este video. La verdad no he contado el tiempo porque lo estoy haciendo mito por mito y explicándolo. Vamos a hacer otras sesiones después en otros videos aquí en mi canal. Ya habrá la sesión 2 y sesión 3. A decir verdad, este video era de 15 mitos o preguntas, pero ya el tiempo no me dio para más y tampoco no quisiera que el video sea demasiado extenso. Así que esos 5 mitos más otros 5 más, de repente lo voy a hacer en otro video, dependiendo de qué tanto les guste este video. Así que si ustedes quieren que siga haciendo videos de este tipo, de otro nuevo formato de video, obviamente no me he ido de la electrónica, continúo con los videos de electrónica, pero sin embargo este es un formato interesante porque respondo a preguntas que las personas muchas veces me la hacen y que obviamente en un video convencional no lo suelo hacer. Aquí estoy juntando todas las preguntas o las más comunes que las personas tienen, e incluso de que yo mismo me las he hecho, para poderlo explicar en un solo video. Si este video te gustó, no te olvides de darle like para realizar posteriormente la sesión 2 o la sesión 3 de este tipo de videos interesantes. Asimismo te invito a que puedas seguirme en el Facebook, Google+, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Te invito también a que te suscribas a mi canal si no te has suscrito. Mi nombre es Humberto Higinio y para mí es una gran satisfacción estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Nos vemos en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología aquí en mi canal de YouTube. Muchas gracias por su atención. Permiso.